Hola mis amigos, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular porque me lo pidieron un montón Forestella con su nueva canción White Night. Así que la vamos a estar trayendo. En este momento vamos a obviamente a estar escuchando y tratando de analizar o descifrar ciertas cosas vocales como siempre en este canal para intentar entender un poco mejor la forma que tiene Forestella de hacer sus canciones. Ahora sí, sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver qué tal la nueva canción. Es que siempre te puedes esperar cualquier cosa de ellos, la verdad. A ver. Oh. Ya ese inicio, las puestas escenográficas que tiene Forestella, la verdad que hay que decirlo, son espectaculares, son muy imponentes, épicas, te diría. Vos sabés que, bueno, Búrim obviamente ya sabemos que es el más grave de todos. Lo que tiene Búrim, o por lo menos lo que estoy escuchando ahora, es que es muy claro la formación en la música académica que tiene, en el canto lírico en particular. ¿Por qué? Porque si bien la técnica es la misma, ¿sí? Del canto popular y del canto lírico, el entrenamiento de canto lírico, te genera también esta prolijidad, ¿sí? Que se tiene a la hora de pasear por la melodía, ¿sí? ¿Con qué me refiero a pasear por la melodía? Me refiero a tocar cada nota de forma muy prolija, ¿sí? Sin ningún tipo de deslizamiento que no sea necesario, que no esté marcado. Lo que vos tenés en una partitura, tenés que cantar exactamente las notas y con alguna cosa que tal vez te pueda decir, si la tenés que hacer un poco más fuerte, un poco más suave, nota por nota. O sea, acá no sé cuántas notas habrá hecho, no sé, 20 notas, más de 20 notas, mucho más de 20 notas en realidad creo yo, todas muy prolijas. Muy prolijas. Y también me sorprende la capacidad de poder también hacer una voz aguda, aparte de la voz grave que tiene. Ok. Cho Min-gyu, chicos, Cho Min-gyu tiene una delicadeza a la hora de pasear por esas notas, como te dije antes. Tiene una delicadeza muy particular. Es como si fuese un movimiento medio gatuno, como medio esto de tocar cada nota con mucha delicadeza, con mucha sutileza, creo que esa es la palabra. Obviamente esto, aparte de el entrenamiento y eso, lo logra con la musicalidad que tiene él, con la construcción musical, cultural, digamos, de su círculo, lo que lo creó a él como músico. La idea de qué es cantar lindo, por ejemplo, ¿entendés? Por ahí me voy poco por las ramas, pero tiene que ver con eso. Todos estamos construidos musicalmente de cierta forma. Cho Min-gyu tiene una forma de cantar muy particular, una forma de cantar muy sutil que deviene de todo esto que estoy diciendo. Pita, ¿podés detenerte? Gracias. Por favor, deja de humillar. Sol sostenido 5. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Pita, detente, por favor. Es muy agudo, chicos. Es muy agudo, pero a la vez no suena apretado, o sea que suena muy natural. Es un sonido realmente muy difícil de sacar cuando sos hombre y querés extender tu registro independientemente del registro que vos tengas, querés llegar a esas notas así. Hay cuerdas que tienen mucha más facilidad, como los tenores, por ejemplo, tienen más facilidad o más oportunidades tal vez para poder llegar a ese tipo de notas. Con entrenamiento obviamente se puede llegar. Lo que noto yo de él es que no hay ningún tipo de presión en el sonido, el flujo de aire está espectacular,
que es la cantidad de aire que sale, ¿sí? Por las cuerdas, para decirlo de una forma. Y la colocación es impecable. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, por favor! Es que hacen obras maestras. Obras maestras. Si quieren que vuelva, perdón, primero voy a hacer un inciso. Si quieren que vuelva a reaccionar a Rapsodia Bohemia, escuchándolo otra vez para ver si puedo sacar algún otro tipo de información, vayan a verlo si no lo fueron a ver. Pero si quieren que lo vuelva a hacer, por favor, suscríbanse al canal. Me hacen un favor enorme suscribiéndose, ya que creo que el 10% de las personas que me ve están suscriptas nada más. Y este mes tuvimos 1 millón de visitas, así que por favor les pido, suscríbanse por favor. Si se suscriben y le ponen like a este video, vamos a hacer nuevamente Rapsodia Bohemia. A ver qué más podemos decir de eso que hicieron. Dios. Aparte lo bien que se llevan esos dos timbres personales de ellos, ¿no? De cada uno. Lo bien que se amalgaman. Lo bien que van juntos. Es como empatan muy lindamente. ¡Modula! ¡Pita, por Dios! ¿Qué es esto? Está muy bien. No. Están muy bien también a nivel sonido. El sonidista se portó. Sonidista, te mando un beso enorme. Porque la verdad que poder poner estas voces en consola y que suenen bien todas en vivo, porque esta es una filmación en vivo, el sonido se captura de una sola presentación y se ponen 2 presentaciones en el video. Son tan diferentes los timbres que para un sonidista es como que se te hace un poco un lío en la cabeza para poder ecualizarlo y que suenen los 4 muy bien. No suena ninguna voz mucho más presente que la otra. Está muy bien hecho. Y también... ¡Ay, por favor! No. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, por favor! No, es que cada vez que los escucho me vuelvo loco. Pero, a ver, quiero decir una cosa. Quiero decir también, porque dije cosas de todos los otros, pero no dije nada de Bae. Bae le da un toque popular muy lindo. Su timbre vocal es muy popular. Es un tipo de voz, una voz muy abierta, ¿sí? Una voz que como que tiene mucha frecuencia aguda en el sonido, independientemente si está cantando una nota grave o una nota aguda. Es maravilloso también. Entonces, esa mezcla de los 4... hace esta maravilla que es Forestella. Y cada presentación es una locura. Y cada cosa nueva que hacen es una locura. Y me encanta poder escucharlos en vivo y no en CD. Bueno, se me cayó el documento, discúlpenme. Pero digo, en CD, en una presentación que no esté en vivo, ¿entendés? A eso. Amis, si les gustó este video y quieren saber mucho más de Forestella, quieren saber mucho más de sus voces, se suscriben a este canal, activan la campanita desde ya, le ponen me gusta a este video y coméntenme, por favor, si quieren que volvamos a hacer lo de Rapsodia Bohemia, que me volvería loco. Y háganme saber cada vez que suban una cosa nueva a ellos, porque a veces que no me entero. El último video tuvo 2500 likes. Si en esta oportunidad llegamos a 4000 likes, hacemos Rapsodia Bohemia nuevamente y muy detallado. Ahora sí, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.